En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Un encuentro en la tercera fase es un término de la ufología que describe el contacto visual con un objeto volador no identificado junto con la observación de sus ocupantes o seres extraterrestres. También, Encuentro en la tercera fase es la aclamada película de 1977 de Steven Spielberg. Una pregunta que siempre me ha atormentado es: si algún día viviera uno de estos encuentros, ¿me serviría mi B1 de portugués para comunicarme con los visitantes de otro planeta? Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira, aunque pueda parecerlo, esta no es una de tus típicas preguntas peregrinas. Hollywood siempre nos ha mostrado una comunicación con los alienígenas muy simple, basada en un código, por ejemplo musical, como en la peli que has citado. O incluso haciendo que gracias a habilidades telepáticas o yo qué sé, los extraterrestres comprendieran directamente el inglés. Parece que el tema del programa de esta semana está claro. Pero no rompamos una tradición. José, dinos tú de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la lengua de los extraterrestres. Y eso suponiendo que tengan lo que conocemos en la Tierra como lengua. Exacto, no solo lengua como idioma, incluso una lengua física. Muchas veces se da por sentado que las formas de vida extraterrestre tienen una base biológica como la que conocemos en nuestro planeta, pero ¿y si no fuera así? Como propone el científico protagonista del libro Hail Mary Project, interpretado en 2026 por Ryan Gosling en la versión cinematográfica. Bien traído. Pero hay otra película que nos viene mejor para ilustrar el tema de este programa. Esa película a la que hace referencia mi colega es, querida audiencia, Arrival, La Llegada, dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Heisserer, y que está basada en el relato La historia de tu vida, Story of Your Life, de Ted Chiang. Para quienes no conozcan de qué va la historia, ahí va un resumen. Una nave extraterrestre llega a Conil. ¿A Conil? Bueno, a la Tierra. En realidad eran 12 naves. Por una vez Hollywood descentraliza la invasión alien y, qué sé yo, me he imaginado que una de ellas aterrizaba en Conil. En Conil ya tienen bastante con la invasión que sufren cada verano. Déjalos. Pues eso, que 12 naves extraterrestres llegan a la Tierra. Los gobiernos entran en pánico ante la incertidumbre de si los visitantes vienen en son de paz o suponen una amenaza. Y aquí viene una de mis partes favoritas porque, por fin, en una película de ciencia ficción, sin contar con Stargate, se necesita alguien de letras para salvar el mundo. Pues yo me alegro por ti y por todos los héroes en potencia como tú que un día decidieron estudiar filología o lingüística. Para dejar que mi compañero disfrute del momento de euforia recreándose en el recuerdo de ese momento de la película, voy a seguir yo con el resumen. Sigue. El caso es que esta lingüista descubre que el propósito de la visita extraterrestre no es otro que compartir una herramienta maravillosa con la humanidad: su lenguaje. Y aquí es donde llegamos al meollo del programa, porque al aprender el lenguaje de los aliens, Luis, la lingüista, logra alterar su percepción del tiempo y del espacio, lo que le permite recordar el futuro. Así que, José, si ya has recuperado la calma, cuéntanos, ¿hay alguna base científica en esta idea? Completamente. La relación entre la estructura del lenguaje y la configuración del pensamiento humano representa uno de los debates más persistentes y profundos en las ciencias cognitivas, la lingüística antropológica y la filosofía de la mente. Para ello, nos vamos a ir a la hipótesis de Sapir-Whorf, también conocida como principio de relatividad lingüística. Así me gusta. Un tema ameno y ligerito para empezar la semana. A ver, en pocas palabras, ¿en qué consiste esa hipótesis? Pues mira, estos dos lingüistas, Sapir y Whorf, a través de la teoría de la relatividad lingüística proponen que las categorías y estructuras de una lengua específica no son meros vehículos de transmisión de información, sino marcos que moldean, influyen o, en su versión más radical, determinan la percepción del mundo y los procesos cognitivos de sus hablantes. Creo que acierto a ver la conexión de esta teoría con la película. Arrival propone que el aprendizaje de un lenguaje alienígena, el heptápodo B, altera la neurobiología de la protagonista, Louise Banks, permitiéndole una percepción del tiempo no lineal. ¿Es así? Es así. Lo que la película, basándose en la propuesta de Sapir-Whorf, nos quiere contar es que el lenguaje influye en el pensamiento y la atención, pero no restringe la capacidad de razonar sobre nuevos conceptos. Esto tiene un impacto cognitivo importante, ya que el lenguaje actúa como una lente o un conjunto de hábitos mentales que sesgan la percepción. Entonces, si yo aprendo, vamos a suponer, portugués,
¿Podré tocar la guitarra como Luis Guerreiro? Para eso te haría falta algo más, como unos 1000 dedos. Pero mira, me has dado pie a explicar una cosa. Ya me estoy arrepintiendo. Hombre, espera, que este ejemplo te va a gustar. Se trata de una prueba empírica que demostraría la teoría de la relatividad lingüística, el dominio del color. ¿Y por qué me iba a gustar un ejemplo sobre colores? Chiquillo, espérate. Mira, para determinar si la premisa de Arrival tiene algún anclaje en la realidad, es necesario examinar estudios sobre cómo las lenguas humanas alteran la percepción sensorial. Uno de los campos más fértiles es la categorización del color. Aunque los ojos humanos son biológicamente idénticos en todas las culturas, salvo patologías, el modo en que el cerebro procesa el espectro visible varía según las etiquetas lingüísticas disponibles. Ya veo por dónde vas. Vas a contar esa historia que me gustó tanto sobre los Simba y el azul. La verdad es que me resultó muy curioso que hubiera un grupo social que no distinguiera lingüísticamente entre el azul y el verde. Pues fíjate, en experimentos de búsqueda visual, los Himba mostraron una dificultad significativa para identificar un cuadrado azul entre 11 cuadrados verdes, una tarea que para un hablante de español es instantánea. Sin embargo, los Himba poseen una variedad de términos mucho más rica para diferentes tonalidades de verde. Cuando se les presentó un círculo de cuadrados verdes donde solo uno tenía un matiz ligeramente distinto, imperceptible para un occidental, los sujetos Himba lo identificaron con una velocidad asombrosa. ¿Pasa esto con otras lenguas? Hagamos un ejercicio de lingüística comparada. El inglés y el español diferencian y tienen términos para ellos entre el verde y el azul, green y blue. Los Himba, como hemos dicho, no tienen término para el azul, pero tienen múltiples términos específicos para el verde. Es decir, hacen una identificación lenta del azul, pero una identificación ultra rápida de los matices del verde. ¿Y qué crees que pasa con el ruso? Que es muy difícil y que además declinarán las palabras en diferentes casos. Vale, y además de eso, tienen dos términos para el azul, Galuboy y Sini, lo que les permite una discriminación superior entre el azul oscuro y el azul claro. ¿Ves por dónde quiero ir? Creo que sí, que te sigo. Este fenómeno sugiere que el lenguaje actúa como un facilitador cognitivo. Al nombrar una diferencia, el cerebro entrena su sistema visual para detectarla con mayor eficiencia. No es que los Simba sean físicamente incapaces de ver el azul, sino que su cerebro no está habituado a tratar esa longitud de onda como una categoría relevante. En cualquier caso, aunque Arrival juega muy bien con este planteamiento, no deja de ser ciencia ficción. Aprender un idioma te abre muchas puertas, pero no te da superpoderes. De hecho, investigaciones posteriores han matizado bastante los estudios sobre los Himba. Si mientras intentas distinguir colores te piden que hagas algo lingüístico a la vez, como repetir números en voz alta, la ventaja perceptiva desaparece. Así que el lenguaje no reescribe tu retina de forma permanente, simplemente interviene en tiempo real mientras percibes el mundo. Y aquí está mi compañero José matando la magia del cine con sus superpoderes de lingüista. Luego querrás que te llamen para salvar el mundo. Bueno, esta teoría es fascinante y ha quedado claro su impacto en la película. Pero seguimos sin responder a la pregunta inicial del programa. ¿Qué idioma hablan o hablarían los extraterrestres? Pues mira, en el caso de Arrival, a diferencia de los lenguajes humanos, el heptápodo B, su forma escrita, es una ortografía no lineal y semasiográfica. El heptápodo B no representa sonidos del habla, heptápodo A, sino conceptos directos a través de semagramas complejos que parecen mandalas o diseños circulares. La estructura de estos glifos no tienen un principio ni un fin definidos. Una sola marca puede participar en múltiples cláusulas de una oración. Esto que acabas de decir, ¿cómo se podría traducir en un idioma que pudiera comprender cualquier terrícola? Qué pesadito está. Para que lo entiendas, a ver. Significa que los heptápodos no escriben de izquierda a derecha ni de arriba a abajo, como hacemos nosotros. Escriben en círculos, y cada símbolo es como un dibujo complejo que contiene toda una idea o varias a la vez, sin principio ni fin. Imagínate que en lugar de escribir tengo que invitar a José a una ración de pescadito frito, dibujarás un mandala donde todo eso estuviera contenido simultáneamente, sin que puedas señalar dónde empieza la frase y dónde termina. Vale, ahora me queda claro el concepto y tus ganas de pescadito frito, compañero. Pero vamos a sacar nuestra pregunta del cine porque al final vamos a acabar hablando del idioma de los marcianos de Mars Attack y nos va a quedar la cosa un poco rara. Vale. A ver, la pregunta de cómo sería un lenguaje extraterrestre y si seríamos capaces de descifrarlo constituye el núcleo de la xenolingüística,
una disciplina real e interdisciplinar que combina lingüística, biología, astrobiología y antropología. Y sé, Antonio, que te has tomado la molestia en tu infinita curiosidad de buscar algunas teorías. Lo he hecho, José, claro que sí. Y es verdad que, aunque no tenemos un contacto real como punto de referencia, la ciencia de la comunicación, la evolución y la teoría de la información nos permiten plantear hipótesis muy sólidas sobre cómo se estructuraría un lenguaje alienígena y de qué manera podríamos comunicarnos con ellos. Pues venga, sorpréndenos y explica tú algo, que yo ya hoy me doy por trabajado. Vamos con la primera hipótesis. A diferencia de los humanos, que dependemos del aparato fonador y del oído, una especie alienígena podría utilizar canales totalmente distintos. Podrían comunicarse mediante pulsos de luz, bioluminiscencia, también por descargas eléctricas, variaciones de campos magnéticos o señales químicas, como las feromonas. Esta hipótesis se basa en modalidades del lenguaje sensoriales no auditivas, como las ballenas, sin ir más lejos. No obstante, la comunicación química u olfativa tiene grandes limitaciones. Es lenta y carece de la propiedad de desvanecimiento rápido, lo que la hace poco eficiente para transmitir advertencias o coordinar acciones en tiempo real. Pues fíjate que yo creo que algún día deberíamos probar a grabar un programa en balleno. Calla, que todavía hay oyentes que nos la tienen guardada desde el programa que hicimos en Morse. Voy con la siguiente hipótesis, que propone una convergencia entre física y acústica. El zoólogo Arik Kirschenbaum sostiene que las leyes de la física y la selección natural funcionan igual en todo el universo. Así que, si los alienígenas habitan un planeta con atmósfera o bajo un océano y necesitan comunicarse a largas distancias, la evolución probablemente los habría empujado a utilizar señales acústicas de frecuencia modulada, similares a silbidos, porque el sonido viaja de manera sumamente eficiente en medios gaseosos y líquidos. ¿Como las ballenas? Que no insista, que no vamos a grabar un programa en balleno. Bueno, pues nada. Venga, dale, otra hipótesis. La siguiente hipótesis plantea lo siguiente. El lenguaje humano es discreto. Dividimos el flujo del habla en bloques constructivos con significado, palabras y oraciones. Sin embargo, los alienígenas podrían utilizar señales continuas y variables, como hacen los delfines o los lobos en la Tierra, donde no existen palabras individuales, sino un flujo constante de información que cambia de tono y duración. Básicamente es como nos comunicamos los españoles. Lanzamos palabras en un flujo constante de información con diferentes tonos, casi todos altos, y esperamos que el interlocutor nos entienda. Algo así, algo así. Y ahora agárrate los perniles, que la última hipótesis que traigo sé que te encanta. La lingüista Sherry Well Jensen ha estudiado cómo se desarrollaría una civilización alienígena que careciera del sentido de la vista. Su lenguaje estaría completamente libre de metáforas visuales. Conceptos como ver, luz o brillante no tendrían traducción y se basaría de forma extrema en coordenadas espaciales absolutas, tacto y ecolocalización. Esta hipótesis es muy bonita porque además toma como base la construcción metafórica del lenguaje, algo estudiado por un lingüista que me encanta, George Lakoff. Pero no me voy a entretener con este punto porque lo vamos a desarrollar en otro programa. Sabía yo que te iba a gustar. Has estado muy fino con las hipótesis sobre el lenguaje alienígena, Antonio, pero tenemos que dar un paso más como científicos que somos. Si contactáramos con una civilización alienígena, a ver, ¿realmente podríamos comunicarnos con ella o habría algún obstáculo lingüístico? Claro, el primer obstáculo lingüístico imagino que estaría en descifrar el idioma de esos visitantes. Pues mira, según la teoría de la gramática universal del señor Noam Chomsky, sería bastante difícil esto. Ya hablamos de esta teoría en el primer programa de la primera temporada de Totus Podcast. Noam Chomsky argumenta que los seres humanos nacemos con un órgano del lenguaje programado genéticamente con reglas básicas comunes a todas las lenguas humanas. Así que si el lenguaje de los extraterrestres viola estos principios biológicos, lo cual es muy probable, dada su línea evolutiva independiente, los humanos seríamos incapaces de aprenderlo de forma natural como lo hace un niño. Tendríamos que estudiarlo de la misma forma lenta, teórica y laboriosa en que los físicos estudian la naturaleza, necesitando generaciones de trabajo científico para descifrar sus leyes. Pero si volvemos a nuestro amigo Kirschenbaum, quien, como hemos dicho, postula que las leyes de la física y de la biología funcionan igual en todo el universo, podemos ser más optimistas. Ahí le has dado. Además, Kirschenbaum argumenta que la probabilidad de entablar comunicación con una especie capaz de viajar por el espacio o enviarnos señales es extremadamente alta. Al tratarse de una especie tecnológicamente avanzada, sus propios científicos habrían hecho un gran esfuerzo para diseñar un mensaje que fuera lo suficientemente robusto y fácil de descodificar por cualquier otra inteligencia del cosmos.
Por lo tanto, si recibiéramos una señal espacial, la humanidad no empezaría a traducir palabras de inmediato. Utilizaríamos metodologías de análisis matemático y estructural que ya estamos probando en la Tierra. Y a propósito de las matemáticas, Hans Freudenthal creó LINCOS, la llamada lengua cósmica, un lenguaje artificial diseñado para transmisiones de radio interestelares. La idea es construirlo desde cero, de menor a mayor complejidad. Primero enseñan los números con pulsos repetidos, luego las operaciones básicas, luego el tiempo y finalmente llegas a recrear pequeñas escenas de comportamiento social para transmitir conceptos abstractos. Sería algo así como enseñar a hablar a un niño, pero emitido al espacio. Vamos, que si se diera el caso, instrumentos tenemos para comunicarnos con civilizaciones alienígenas que quisieran contactar con nosotros. De igual modo que hacemos en Totus Podcast. Hacemos todo lo posible para comunicarnos cada semana de la mejor de las formas que podemos con nuestra audiencia. Y al igual que ocurriría con un primer contacto con una civilización extraterrestre, nuestra audiencia nos escucha, pero no nos entiende. Pero ¿cómo quieres que nos entienda alguien si cada semana te da por hablar de cosas tan raras? Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.